nunca un libro que nos haya gustado especialmente en nuestra vida, y simplemente se trata de compartirlo porque son libros que creemos que han merecido la pena en nuestra vida por circunstancias, por lo que sea, no tanto muchas veces por la calidad, sino por lo que ha supuesto, ¿no? Y se trata de transmitir esa emoción, no desde el punto de vista ni de crítico literario ni nada de eso. Y bueno, Norman Mailer es un autor que falleció ahora unos 10 años, poco más o poco menos, un autor estadounidense, de estos que siempre estuvieron a las puertas del Nobel, aunque no lo consiguió. Yo creo que tiene calidad más que suficiente, un autor muy implicado con la vida norteamericana, un autor con un ego muy grande, con lo bueno y lo malo que tiene eso, y esta obra en concreto es una de sus últimas obras y sería difícil definirla, es tan extensa que cabe definirla en cierta manera como una novela histórica, pero también como una novela de espías o hasta como una novela psicológica. Trata sobre un personaje inventado que es agente de la CIA en los años 50 y primeros 60. Es una novela política, una novela histórica, una novela que se para mucho en las relaciones personales de los principales personajes. A mí me mereció la pena releerla, ya os digo, son 1200 páginas. Es más, la leí de un libro que me la había prestado un amigo, de la edición original española, y esta ya la tuve que hacer algún esfuerzo para encontrarlo. Y bueno, pues que si encontráis a este autor, tanto esta novela como otras, como los de Noches de la Antigüedad o otra cosa que es más bien un ensayo, que Los Ejércitos de la Noche sobre Vietnam, o El Castillo en el Bosque, que es su última obra, que hubiera sido la primera de una trilogía o de una dilogía que habla sobre Hitler, y ahí solo cabe la infancia de Hitler en esa primera novela. Es bastante interesante, bastante profundo, y eso, para el que tenga muchas ganas de leer algo extenso y por sí mismo bastante... No sea el libro que más, pues bueno, que quizás que más me haya marcado, como decía cuando me invitaron, pero sí el que más me ha gustado o el que más me ha hecho disfrutar de la literatura. Desde el principio te sumerge por completo en su mundo, que es lo característico de Rulfo, en un mundo muy, muy particular, digamos que es previo a todo el surrealismo mágico de García Márquez, y te lleva por donde él quiere. Yo, si algo me gustó mucho de este libro, que bueno, ya os adelanto que es una novela costumbrista del México prerevolucionario, en el que tiene mucha importancia el escenario, la tierra, pues como digo, si algo me gustó mucho es que el libro tú eres capaz de olerlo, eres capaz de saborearlo. Cuando habla del calor, tú sientes ese calor. Cuando empieza a llover en la novela, tú eres consciente de que está lloviendo. Muchas veces te pierdes, porque yo muchas veces estaba leyendo y me perdía, giraba o volteaba la página y me daba cuenta que era la intención del escritor, era hacerme el perderme, el no saber muy bien quién demonios estaba hablando, qué pasaba. Rulfo lo estaba haciendo a cosa hecha, estaba intentando jugar con el lector. La estructura, no la estructura del texto y demás, que es bastante compleja, sino la estructura argumental es muy sencilla. Juan Preciado va a conocer a su padre, a un pueblo en el que le prometió a su madre en el lecho de muerte que va a conocerla, y prácticamente ahí acaba la novela. Ahí empieza y acaba la novela. Continúas leyendo, en mi caso continúas leyendo, me gustó muchísimo que estaba leyendo y tiene un final asombroso y nada más. Una novela pequeñita, costumbrista, como digo, para mí es el padre de todo el surrealismo mágico que va a venir después en Sudamérica, que te hace sentir mucho, no solo con la lectura, con la vista, sino con la boca, con el tacto. Sientes perfectamente esos escenarios del México prerevolucionario y, como digo, te conduce hacia donde él quiere. Si alguno se anima y le gusta, yo recomiendo también, como es normal, El Llano en Llamas, un compendio de cuentos que tiene Rulfo, en el que, digamos, hace un ensayo de lo que va a ser su gran obra, y esa es la lectura típica para tener en cortos periodos de tiempo en el que podemos leer cualquier cuentecito con ese regusto de la literatura su latinoamericana. vida es algo trágica, porque sus padres murieron en un manicomio, ambos, loquísimos, y eso pues también lo llevó a él a escribir
historias que tenían que ver con la cordura de la gente y todo eso. Luego también pues un tono un poco racista, y uno de ellos es mi favorito, que es La sombra sobre Innsmouth, ¿vale? Que va de un muchacho que está visitando Estados Unidos porque le gusta mucho la arquitectura y decide visitar Estados Unidos en busca de cosas interesantes arquitectónicas, y tiene que hacer noche en un pueblo, y vamos, en el pueblo de Innsmouth, y a partir de ahí pues empieza todo un poco, toda la locura. Luego también está La llamada de Cthulhu, que es, vamos a decir, como el monstruo más emblemático de Lovecraft, que va sobre un muchacho que recibe una herencia de su abuelo, y conforme va investigando esas cosas en herencia, pues descubre la relación de su abuelo con una secta. Y luego está Las montañas de la locura, que va sobre unos exploradores que en el Polo Sur descubren una civilización alienígena. Básicamente es que todos sus relatos giran en torno a eso, al conocimiento prohibido, a lo ínfimos que somos en el mundo, o sea, que no importamos nada, que como que todo lo alienígena es muchísimo más superior a nosotros. Y ya está, que yo lo recomiendo porque tiene relatos muy largos, luego tiene relatos muy cortos, y eso, pues puedes empezar poquito a poquito. Si ves que no te gusta, pues puedes dejarlo, y si ves que te gusta, pues puedes adentrarte en el mundo, porque hay videojuegos, hay juegos de mesa, o sea que si te gusta, si lo lees y te gusta, puedes ser un auténtico friki de Lovecraft. Este libro llegó a mis manos cuando yo tenía 18 años, que yo pues era muy lectora, sobre todo porque aquí en Córdoba los veranos son calurosos, y entonces pues te pones a leer toda la siesta, toda la tarde, hasta que puedes salir, y había leído muchísimo, pero cuando yo cogí este libro, empecé con la primera hoja y fui incapaz de dejarlo, incapaz. Empezaba a leer, me tiré toda la noche leyéndolo y no podía soltarlo. Entonces para mí eso fue un descubrimiento como un salto en mi madurez literaria. Es decir, yo estaba acostumbrada a leer todo, pero cuando yo leí esto me abrió los ojos. Un libro imaginativo, un libro que trataba un montón de temas que yo me estaba descubriendo, que yo no conocía. Bueno, para mí fue impactante. Después de 20 años de todo eso, dije, voy a retomar la lectura de este libro, que tanto me impactó, a ver si realmente fue por la edad o fue por el libro. Y lo retomé. Fue mi sorpresa la misma, empezar a leer y descubrir muchísimas cosas que tenía olvidadas y que me iban despertando y me volvían a despertar. ¿Qué es lo que yo encontré ya con un poquito más de madurez en este libro? Pues aparte de la inteligencia y lo que fue capaz de escribir este hombre, fue los temas que trataba. Y ya descubrí lo que es el realismo mágico. Ya me di cuenta que lo que estaba realmente explicando era la vida de Colombia de una forma, en vez de ser trágica, porque es una tragedia, con mucho sentido del humor. Descubrí en cada uno de sus personajes cosas muy interesantes, como por ejemplo Melquíades, que llegaba a Macondo a ese... Bueno, estoy hablando como si todo el mundo lo hubiera leído, porque supongo que todo el mundo lo ha leído. Los grandes descubrimientos, como el carácter científico de del fundador de Macondo le hizo perder la cabeza con ese espíritu científico, como los miedos que incluso se tenían en Europa, porque es verdad que está muy centrado en Hispanoamérica, toda la parte de santería y de supersticiones y de cosas de esas. Están reflejadas aquí, cómo se tenía miedo a los insectos, cómo empieza con la religión. Entonces, bueno, a mí me cautivó. Es un libro que yo recomiendo, que no es verdad que tienes que tener memoria, porque te mezcla continuamente, no es lineal, sino que te mezcla continuamente el futuro y el pasado, con lo cual tienes que estar un poco sabiendo dónde está y bueno, una cantidad de datos, yo qué sé, para mí el mejor libro que he leído.
El título, La liebre con los ojos de ámbar, digo, ¿esto de qué va? Pues va exactamente de una cosa, de una historia real que la cuenta precisamente un miembro de la familia, aunque es Edmund de Waal, el apellido es holandés y él es heredero de una de las familias más adineradas de la Viena de principios del siglo XX, los Ephrussi, la banca Ephrussi, banqueros judíos que llegaron de Odessa y con el comercio de grano al final se instalaron en Viena, en la Viena de principios del siglo XX, y que construyeron una de las entidades financieras más poderosas. El libro lo escribe un ceramista y habla de una caja, de un armario de 267 nexuques. Los nexuques son unas figurillas de porcelana o de madera de boj muy pequeñitas que se utilizaban para colgar en el bolsillo de los trajes tradicionales japoneses. Es decir, de los kimonos, etcétera. Son figuras minuciosas, mínimas. Yo he buscado cosas en internet sobre los nexuques y al precio que están, y hay muchos en Christie incluso que cuestan hasta 100.000 euros en algunos casos. Son obras de arte en miniatura, incluso muchas de ellas que son muy tradicionales en el mundo japonés. La verdad que el libro es un libro interesante para conocer un mundo perdido. El libro, Edmund de Waal, cuenta la historia de casi su familia, y hay 3 capítulos. Uno está dedicado en París, otro ocurre en París, otro ocurre en Viena y otro ocurre en Tokio. El primer capítulo es excepcional porque habla de su tío Charles Ephrussi, que era un comerciante de arte, un marchante de arte. Y entonces, la verdad que el capítulo de París a mí me ha encantado porque hay cantidad de referencias a los pintores impresionistas, él se codeaba con ellos, con Renoir. De hecho, él sale en un cuadro de Renoir, ese que está Remeros en la orilla, uno de los personajes que aparece ahí es Charles Ephrussi, y cuenta su amistad no solamente con Renoir, sino con Rodin, con Proust, con Marcel Proust, con Degas, etcétera, etcétera. Y está muy bien porque cuenta con detalle lo que era el ambiente de París, de la Tercera República, después el último cuarto del siglo XIX, con toda la efervescencia del impresionismo y de los postimpresionistas. La verdad que el libro en ese sentido es curioso, interesante, peculiar y al mismo tiempo, bueno, para los de historia me ha gustado. Hay muchas ilustraciones, fotos de su familia, pero yo digo es un libro curioso. Pues La liebre con los ojos de ámbar es una de las nexuques que él guarda en su armario y por tanto a través de esos pequeños objetos cuenta la historia de una familia, en el fondo la historia. Bueno, yo vengo a hablar ahora de una novela gráfica, ¿vale? De lo que todo el mundo conoce como TV, cómics o historietas, pero que ya toma un nivel diferente y ya hablamos de novela gráfica. Sobre todo con el autor que traigo, que es Alan Moore, y la obra es From Hell. No tiene traducción al castellano, se tradujo igual From Hell, ¿vale? Desde el infierno. Bueno, Alan Moore, habla un poquito de Alan Moore, porque es un personaje bastante excéntrico. Como digo, es un autor inglés, muy excéntrico, se denomina anarquista, con el tiempo se ha hecho brujo del caos, es un hombre que vive solo en una casa llena de símbolos que dice que le protegen y tal y cual, y es una persona que en los años 80 se hizo muy famoso por sus novelas gráficas, por trabajar con las grandes editoriales de cómics como Marvel y DC, en los que hizo series muy buenas como La cosa del pantano o Hellblazer, ¿no? Con el personaje de John Constantine, que también es suyo. Y bueno, creó también estas historias, ¿no? Más, digamos, más serias, de más empaque, como las novelas gráficas, como es From Hell, también The Watchmen, La Liga de los Hombres Extraordinarios, y alguna que a lo mejor suena mucho más, sobre todo por las películas, que es V de Vendetta. La novela va sobre algo con lo que se ha escrito mucho, que es Jack el Destripador. La historia de Jack el Destripador, todos estos asesinatos, ¿no? Que ocurren en 1888 en el barrio la barriada de Whitechapel, que nadie sabe a ciencia cierta, ni siquiera a día de hoy, quién fue, por qué lo hizo, por qué prostituta, porque a una le quitó una cosa, a otra le quitó otra, bueno, en fin. Y sin más, eso, os animo a que lo leáis. Gordito, bastante interesante, visualmente muy impactante, no tiene color ninguno, son trazos todos blancos y negros muy marcados. Se deforman mucho los personajes y demás, pero es parte del espíritu de la obra. Y ahora ya, con Albert Camus, con Su primer hombre, debo reconocer en primer lugar una cosa, que soy culpable.
soy culpable de no haber leído esta novela antes de hace unos cuantos meses. Y acabo de comprobar la fecha que tengo, y es del 94. Exactamente, esta novela se publicó en 1994. 34 años después de la muerte en accidente de automóvil de Albert Camus. ¿Quién fue Albert Camus? Bueno, Albert Camus nació en Argelia, es uno de los llamados Pieds Noirs, es decir, uno de los colonos franceses de Argelia. Todos sabemos que Argelia estuvo bajo la colonización francesa, yo creo que desde el primer tercio del siglo XIX hasta hasta 1962, en que se declara la independencia. Entonces, él nace allí, en Argelia, en un pueblecito, en 1913. El padre muere en la Primera Guerra Mundial al año siguiente, es decir, él no conoce al padre, solo vive con la madre. Claro, ellos vivían en ese pueblecito. Cuando el padre muere, ellos se trasladan a Argel, a la capital, a vivir con la abuela que es la madre de la madre, la abuela que se convierte, aquí se ve en la novela, que se convierte en quien lleva a aquella familia. Es una dictadora, es alguien que le pega a él, es alguien que le ordena directamente. ¿Con qué nos encontramos? Con un borrador. Es decir, un borrador es algo que no ha sido pulido, que no ha sido hecho, que no ha sido rehecho para ser publicado. De hecho, también la hija y la familia decía que probablemente el padre, Camus, no hubiera permitido que esto se publicara en las condiciones en las que está, porque aquí en esta edición vamos a ver cómo hay cosas que son ilegibles, se dice esta palabra es ilegible, como hay determinadas notas incluso en estas mismas páginas. Y no hay una confección de una verdadera novela. Y sin embargo, yo leo esta novela y hablo de mí mismo, yo leí esta novela y me parece de una calidad literaria extraordinaria, asombrosamente extraordinaria, con los pocos, como el ejemplo de ese facsímil de esa página, las pocas enmiendas que Camus había hecho al texto. Para mí este libro es lo que supone lo que yo entiendo como es la verdadera literatura, es decir, una lectura que gana con una relectura y que vuelve a ganar con otra relectura. ¿Por qué? Por la profundidad de lo que hay ahí. Y sin embargo, ¿de qué nos habla? Nos habla prácticamente de su infancia. Es su infancia simplemente. Su infancia en Argelia, su infancia en Argel, desde que nace hasta que ya está en el instituto, hasta que llega al liceo. Claro, ahí nos habla de un niño, cómo un niño va naciendo la vida, pero cómo un niño que llega a ser Premio Nobel de Literatura en el año 1957, algo que ahora nos resultaría también un poco absurdo y un poco asombroso, es decir, en 1957 Albert Camus tenía 44 años, y con 44 años fue Premio Nobel de Literatura. 3 años después muere, 3 años después, como digo, en ese accidente automovilístico por las circunstancias del destino, las circunstancias del azar. Y entonces nos encontramos con un niño que vive en una familia en la más absoluta pobreza. La más absoluta pobreza. Pero hay una cosa, leyendo este libro yo descubro algo. Este libro ya no tiene nada que ver con la realidad que nosotros estamos viviendo, con la realidad actual. Aquí hay, entre otras muchas cosas, una defensa de su primer maestro. De hecho, la edición se completa con la carta que él envía a su primer maestro, a su maestro de primaria, una vez ganado el Nobel de Literatura. Y con la respuesta de ese maestro a él, a esa carta que le dice. Él dice que al recibir el Premio Nobel de Literatura, a la primera persona que recordó fue a su madre, pero a la segunda persona que recordó fue a su maestro. Tiene 2 partes simplemente. La primera es la búsqueda del padre y la segunda es el hijo o el primer hombre. ¿Quién es el primer hombre? Él. Él, porque él ha tenido que salir solo adelante, sin ninguna guía. Ya hemos dicho lo que era la madre. La madre era absolutamente muy dulce, pero no tenía nada que ver, no sabía leer. No le decía al hijo prácticamente nada. Dejaba que la abuela hiciera y deshiciera a su antojo. Eso es lo que hace, digamos, como la narración es desde sus 40 años, él va contando su historia, pero al mismo tiempo va mezclando sus pensamientos, sus reflexiones sobre la realidad, sobre la vida. ¿Y qué es lo que hace? Lo principal, y acabo, inmiscuirnos a nosotros. Yo soy lector de esta novela
y yo me encuentro concernido, me encuentro directamente dentro de todo lo que está diciendo. Por eso justifico el leerlo en voz alta, que sería un hecho, un acto de amistad hacia la literatura. Esa profundidad, esa capacidad para mezclar la narración de su propia vida, que al mismo tiempo es una respuesta a todo lo que a él le había sucedido en Francia, y la capacidad reflexiva sobre la vida, sobre la pobreza, sobre el amor, sobre la amistad, sobre los libros, sobre el instituto, sobre el maestro, sobre la madre, sobre la búsqueda del padre perdido. Hay un montón de temas que van surgiendo de forma espontánea, entre comillas espontánea, la literatura nunca es espontánea, de forma natural, también entre comillas, y yo veo en mí el error, acabo como empecé, de no haber leído esta novela hasta ahora mismo. Creo que si a alguien le gusta la literatura y leer a Camus, debería empezar por este borrador, y después leer El extranjero, La peste, El malentendido, Los justos, Calígula, lo que se quiera, magníficas todas, pero esto llega al corazón y a la cabeza. Era un catedrático de Historia de la Universidad de Valencia. Murió en el año 57 con una tristeza muy grande, y es que cuando acabó la Guerra Civil, en el año 39, lo quitaron de en medio, lo relevaron, le quitaron la cátedra porque no había sido de los que había apoyado el alzamiento de los rebeldes el 18 de julio. El hombre, con una gran amargura, se fue a su casa, pero por lo menos eso permitió que durante los años 40, que no tenía otra cosa que hacer, se pusiera a escribir estos libros que en realidad son de un gran interés. Él era historiador y ya se sabe que la historia es algo realmente muy interesante, pero muchas veces nos hablan de batallas, de economía, en fin, de cosas que decimos, nos pillan un poco a trasmano. Pero él, mientras estudiaba, mientras investigaba, se había encontrado montones de datos sobre cómo vivía la gente normal, cómo se divertía, qué es lo que padecía, qué hacía en el día a día para trampear, para llegar al día siguiente y poder comer, la vida cotidiana, la gente. Y estos libros precisamente nos hacen respirar esa vida, es una ventana abierta a cómo vivían entonces nuestros antepasados y darnos cuenta de que, cambiando lo que haya que cambiar, no hemos cambiado tanto. Esta concretamente es una de 4, empezó con la obra El rey se divierte, como tuvo bastante éxito, a continuación hizo También se divierte el pueblo, La mujer, la casa y la moda, y esta, La mala vida, que nos mete pues en los ambientes más negros y profundos de un siglo, el siglo XVII, que fue especialmente importante en todos los aspectos. Políticamente el más desastroso quizá de la historia de España. En su reinado Felipe IV perdió Portugal, perdió el Rosellón, que ahora es parte de Francia, estuvo a pique de perder incluso Cataluña y hasta Andalucía. Pero desde luego, desde el punto de vista de las artes plásticas y de la literatura, una verdadera maravilla. Precisamente esa abundancia de literatura es lo que hace que haya abundancia de testimonios de lo que realmente experimentaba la gente en aquella época. Este concretamente, como digo, pues nos lleva, según leo más o menos, pues la corrupción. Se echa en falta efectivamente que hable de la corrupción política, es que en los años 40 no se podía mucho, pero también había, lo mismo que hoy día, la prostitución, los pícaros, los ladrones, los asesinos a sueldo, etcétera, etcétera. Es muy interesante porque además está basado en documentos y literatura de la época. Vemos respirar a la gente de entonces. Estos libros, la verdad, bueno, con solo eso ya los recomiendo bastante, engancha. Este tipo de libros, además, precisamente, los libros de Delito y Piñuelo hicieron que yo me interesase especialmente en aquella época y en buscar en los monumentos literarios originales, en las fuentes originales, más noticias al respecto. Y me di en cuenta de una cosa: Delito y Piñuela en los años 40 no podía contarlo todo. Efectivamente se tenía que callar un montón de cosas que la época, la censura,
incluso hasta su propio estilo, decían, estas cosas no se pueden contar. Descubrí cosas como la que os voy a traer aquí. Esto lo descubrí en una obra que se llama Cartas de Jesuitas. Tú te dicen Cartas de Jesuitas y como que tira para atrás. Pues escribían maravillosamente. Y además las cartas de los jesuitas eran algo así como las redes sociales de hoy día. La Compañía de Jesús animaba a sus miembros a que tuvieran correspondencia y que esa correspondencia se leyese en público. Es decir, alguien de Madrid conocía a alguien de Sevilla, le escribía hablándole de las cosas que pasaban en Madrid y todos se enteraban. Y el de Sevilla escribía pues contando lo que pasaba en Sevilla. Y en 1862 esas cartas se publicaron. Y en ellas me encontré una cosa que digo, pero si esto es de hoy día. Esto es que hoy día pasa y es que lo reconocen letra por letra. Es un desalojo de ocupas. Con la curiosidad de que las ocupas eran monjitas. Dice, con achaque de habérseles caído parte de la iglesia a las monjas Victorias de Triana, determinaron mejorarse de iglesia y para esto una noche rompieron la pared de su iglesia, de su casa y se pasaron a la capilla de la Encarnación que está en su misma calle. Y echaron fuera de ella al santero. Y de dos casas que estaban en medio de la una iglesia y de la otra, echaron fuera a la gente. O sea, entraron las monjas a lo bestia, ¡ala! Todo el mundo va afuera. A la mañana siguiente, con gran cantidad de oficiales son albañiles, tenían acomodada la iglesia, la portería. Puede parecer que antiguamente era muy diferente, pero no, en el fondo seguimos siendo iguales. Y es la verdad muy bonito ver cómo, si acaso en algo hemos mejorado, es en que nos enteramos mejor, sobre todo de las partes de las corrupciones políticas, porque ese es otro asunto aparte. Las había y muy gordas entonces, pero de Leite y Piñuela no las pudo indicar. Patria a mí me ha encantado. Yo me crié, cuando yo era una adolescente, fue la época de la ETA, y yo me creí que ellos iban solamente contra la Guardia Civil, la policía, y cuando he leído este libro no me imaginaba nunca que entre las mismas familias de allí pudiera haber esos enfrentamientos. Como yo creía que el impuesto revolucionario se lo pedían a los de fuera del País Vasco, y no, también se lo pedían a la gente de allí. Y he visto por ese libro cómo las familias se enfrentan una a otra. Familias que se han criado los niños juntos, que han sido vecinos toda la vida, amigos, y cómo la familia de uno se mete en la ETA, uno de los hijos, y llega a matar al padre de familia de la otra familia, siendo tan amigos y tantas cosas. Es un libro que a mí me ha encantado y que me ha enganchado desde primera hora. Yo pasé una mala etapa y yo no quería salir de mi casa. Estuve un mes metido en mi cuarto, y no quería salir. Sin embargo, una vez, en una vez que salí, descubrí un libro. No es este, pero es de Carlos Ruiz Zafón y es Marina. Fue el último que hizo él de novela juvenil. Bastante interesante y eso me atrapó. A partir de entonces empecé a leer y a comerme libros, a tal hecho hasta de leerme 20 libros en un verano, por lo cual os podéis imaginar la amplitud que yo de eso. Para mí la literatura me atrapó, me enamoré de ella, pero igual que el chico, la chica que está loca de primer amor, que si ahora te coge, pum pum, pues igual. Después descubrí de un gran amigo mío, profesor de literatura, este libro, y con él a Hemingway, La soledad de un hombre en el mar. Un hombre mayor, que había sido mucho, que había sido un gran pescador, pero que ahora ya no lo era, que le faltaba la influencia de los demás, y los demás se reían de él. Se echa a la mar, busca, y cuando consigue el gran logro, él cuando llega, en vez de decirlo, reflejarlo, lo deja en la playa
y se va a dormir. Ya está. No tiene más. La novela no es una novela difícil, no es una novela muy fácil de leer, pero te engancha, te enamora, te sigue. Yo me tuve que parar un día porque me iba a dar algo, porque quería leerla y leer, y ni comía ni nada. Ya lo digo, a mí no me gustaba leer, y con esto descubrí dos cosas: que me encanta leer y que los mejores libros no son los que compras, sino los que regalas. Es cierto que la leí hace muchísimo tiempo, la leí aproximadamente en 1999, o sea, hace mucho tiempo. Es cierto que ahora mismo pues, mis lecturas van por otro lado. Ahora mismo estoy con La historiadora, una novela de Elizabeth Kostova. He terminado no hace mucho Reña de gatos, de Mendoza, de Eduardo Mendoza. Pero no he tenido duda. Lo cierto y verdad es que cuando me han propuesto un libro he pensado en este, que realmente me encanta. No solamente me encanta este libro, sino me encanta el autor. Del autor, bueno, ha escrito bastante, posiblemente no es tan prolífico como otros muchos, pero es cierto que se dio a conocer en 1955 con este libro que se llama Arena sucia, que es un libro que también me impresionó. Lo leí hace 4 o 5 años y también me impresionó. Pero realmente, si este escritor posiblemente haya pasado a la historia, no solamente por haber sido guionista del Padrino, sino por haber escrito en 1969 El Padrino. El Padrino es una obra tremenda, es tremenda, la conocéis todos, la habéis visto en el cine, le podéis poner una banda sonora, podéis poner la voz de Vito Corleone, podéis pensar en Marlon Brando, podéis pensar en Michele Corleone, podéis pensar en lo que queráis, porque es una maravilla. Él también participa directamente en la concepción del guión. Es cierto que yo soy más cinematográfico que gran lector, me reconozco más cercano a ese mundo, pero en este caso, cuando leí el libro, que ya para mí la película la tengo en un pedestal, como otras muchas, como Casablanca, como otras muchísimas, es cierto que me costó trabajo, en este caso, colocar en la balanza la película y el libro, porque son tan buenos el uno como el otro. Como he dicho, El Padrino es un libro que habla de la condición humana. La declaración de Balaquí, pues de alguna manera fue sacar al exterior la existencia de una organización mafiosa que tiene raíces en Sicilia, como era la Cosa Nostra. Sacó a la luz la existencia de las 5 familias, y realmente lo que hace Mario Puzo en este libro es pues convertir en personajes de ficción personajes que habían sido reales, pero no es un único personaje, sino lo que hace es sumar de todos los personajes reales, sumar personajes de ficción. En definitiva, realmente lo que va a intentar es novelar cosas que realmente existieron, pero claro, lo hace en un entorno, además con algo que él considera importante. Significativamente, la segunda obra de Mario Puzo se llama La Mama, y realmente este libro empieza hablando de la importancia que tiene la familia en la sociedad italoamericana y cómo la familia posteriormente se estructura en una organización de tipo mafioso. Cómo va a llegar al poder. La historia se va a mover en el tiempo, en el espacio, está magníficamente redactada. Son habitualmente frases relativamente cortas, pero bien hilvanadas, y al final el recorrido es maravilloso. Yo solo puedo recomendar que lo leáis, porque si la película vale millones, el libro vale millones. Se me ocurrió este libro el día del... me lo propuso, hablé con Aurora el sábado y el viernes habíamos estado de senderismo, y yo cuando paso por esos cortijos, como en el que nos comimos el bocadillo los que estuvisteis el viernes, ¿os acordáis de aquel cortijo? Pues yo siempre me acuerdo de este libro, y entonces decidí presentároslo. Es un libro de culto. ¿De culto? Sí, es un libro de culto. Poco friki, para los frikis, lo conoce poca gente, y tampoco yo no quiero recomendar el libro y que salga de aquí que ahora digáis todo, vamos, no. Tiene que seguir siendo un libro de culto, lo leéis si queréis, pero no lo vayáis diciendo por ahí, que siga siendo un libro de culto. José Antonio Muñoz Rojas, de Antequera,
al que muy poca gente conoce, fue Premio Nacional de Literatura, bueno, de Poesía, Premio Nacional de Poesía, ya con 90 años se lo dieron, en el año 98, y en el año 2002 también tuvo un premio importante, el Reina Sofía de Poesía Hispanoamericana. O sea que es de Antequera, murió pocos años después de que le diesen los premios, casi con 100 años. Si lo veis, no parece un poeta, parece un campesino, parecía un labrador. Él le gustaba decir que era un labrador que escribía poemas, y la verdad es que tenía pinta del abuelete campesino, y él se había criado en el campo, y de alguna manera él estaba enamorado del campo. O sea, no escribe, este libro es sobre el campo, evidentemente, las cosas del campo, es el tema principal. También el paso del tiempo, ahora veremos por qué. Pero él no es que le gustase el campo, es que se había criado y estaba enamorado del campo. De hecho, él escribe, tiene un escrito muy bonito de cuando presentaba este libro ya en el año 70, una edición que hubo en el año 70, ya mucho después de que fuese escrito. Él comparaba el campo con una mujer, hablaba de las curvas del campo y que él estaba enamorado del campo. Decía al final una cosa muy bonita, hablando de la mujer y del campo, cerraba ese escrito diciendo que no se le podían poner puertas al campo. Mucho antes de que lo dijesen otros poetas en relación a las mujeres, ¿no? Se escribió en el año 46, lo escribió muy jovencito, él nació en el año 1909, ya 30 y tantos años, en el año 46, su hermano le regaló unos papeles fantásticos para que lo rellenase y se le ocurrió hacer esto en el año 46, estuvo un año escribiéndolo, desde la primavera del 46 hasta la primavera del 47, entonces cuenta lo que pasa un año en el campo. No es poesía, es prosa poética, cada capitulito está escrito en prosa, no hay métrica, y desde luego lo que llama la atención del libro y a lo que a mí me enganchó y me sigue enganchando es cómo está escrito, ¿no? Cómo está escrito. Parece una cosa muy sencillita, como el que habla, como el que anda, pero está muy trabajado, muy minucioso, está perfectamente, lo escribe y parece que lo estás escuchando a él, y aunque no lo aconsejo, pero lo aconsejo. Dentro de las leyes que aprobaron los nazis, aprobaron una ley de eutanasia para exterminar a todos los enfermos psiquiátricos. Víctor Frank en ese psiquiátrico pues falsificaba los informes de sus pacientes para evitar que fuesen exterminados por el gobierno nazi de aquella época. En el año 1942 es detenido por ser judío, él, su mujer, sus padres, toda su familia, y empieza un periplo en el que recorre distintos campos de concentración. En el año 43 llega al campo de exterminio de Auschwitz, en Polonia, y el libro trata de eso. Él lo describe, lo explica, dice: este libro intenta describir la naturaleza exacta de dichas experiencias a los que nunca estuvimos directamente, fortuna, presos en un campo de concentración, para ayudarles a entender las experiencias por las que pasaron los distintos presos en esos campos de concentración. Reflexiona sobre cómo un ser humano, por la que atraviesa una serie de dificultades muy duras, de frío, de hambre, de penuria, de brutalidades sin fin, cómo un ser humano puede llegar al convencimiento de que la vida es digna de vivirla. Esa es la primera reflexión que hace Víctor Frank. Y a Víctor Frank le gusta pues enunciar una frase que en mi vida pues ha tenido cierto sentido. Y yo espero que, sobre todo los estudiantes que estáis aquí, pues tomáis buena nota de ella, que es: quien tiene un porqué para vivir encontrará siempre el cómo. Es decir, Víctor Frank lo viene a decir que es muy importante en la vida tener un objetivo claro y luchar por conseguir ese objetivo. No es un libro de una mujer que tiene muchos maridos. Tampoco es un libro alegre, porque el libro se basa es en la historia de la posguerra.
Lógicamente, al tratar el tema, pues no es fácil, aunque tiene sus momentos de dureza. Más que dureza es de tristeza. El libro habla, a pesar de que habla de la posguerra, pues digo que es un libro donde se potencia la superación, la solidaridad, la capacidad para superar, o sea, para afrontar las dificultades. Las 3 bodas de Manolita fueron reales, o sea, esta persona se casó 3 veces con el mismo hombre, pero las 2 primeras fueron una farsa. Las 2 primeras se hacen en la cárcel y era la única manera en la que podía tener un vis a vis con la persona que había elegido. Por lo tanto, ahí ya estaba implicado un sacerdote que hacía unos documentos falsos, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué personajes nos podemos encontrar? Pues fundamentalmente Manolita, pero también es una historia coral, es una novela en la que hay muchos personajes. A mí eso me ha gustado porque hay tanto hombres como mujeres, cada uno está descrito de una manera absolutamente prodigiosa, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista interior. El libro también a su vez se convierte en un perfecto documental. Yo lo recomiendo para aquellos que estén estudiando Historia de España o que vayan a estudiar el año que viene, porque describe con perfección lo que es la España de los años 40, los intentos de sobrevivir a las penurias económicas, las persecuciones, pero sobre todo transmite la vida bajo el punto de vista de los vencidos. No se habla de la guerra en sí, simplemente de aquellos que se han hecho prisioneros, algunos de los cuales no sobreviven, pero sobre todo de las familias y de cómo se convierten en el soporte unos de otros y fundamentalmente Manolita. A pesar de todo ello, de lo que estamos narrando, no es un libro triste, porque esta mujer demuestra que se puede seguir, que se puede continuar, que a todo se puede hacer frente. Y de hecho, cuando al final del libro y hace una trayectoria de su vida, es verdad que pasan como imágenes rápidas todo lo que ha sufrido, la gente que ya no está, pero por otro lado dice, mi vida ha merecido la pena vivirla. Por lo tanto, os doy el consejo de que lo leáis. Eso sí, os aviso que tiene más de 700 páginas, hay que cogerlo con calma, pero es un libro bastante interesante. Voy a presentar primero un libro que se llama El estado de Julio Verne, de Almudena Grandes. Es un libro interesante, habla de la posguerra, de la visión de un niño desde que tiene 9 años, cómo ve la posguerra. Es hijo de un guardia civil que está en un cuartel y a través de la lectura comprende muchas cosas que no entendía. Pero hago mención de esto porque este libro es un premio que yo el año pasado tuve al microrelato. Entonces, con el dinero que me dieron para el premio, me compré este libro. Y el segundo libro es Amante de la Batalla de España, un libro que habla sobre eso mismo, sobre la Amante de la Batalla de España, desde los Reyes Católicos hasta Alfonso XIII. No me lo he terminado de leer, está muy bien, cuenta cómo los amantes intervienen en los asuntos políticos y cómo intervinieron. Y es ameno, es un libro que puedes dejar de leer durante un tiempo y volver a leer. En mi caso, con los exámenes y todo, pues voy y vengo. Y además es un libro de aquí, o sea que yo este libro cuando termine... Bueno, pues el libro que voy a presentar se llama El cuadro del dolor, escrito por Ana Castro, y ha ganado el tercer certamen de poesía Juana Castro. Casualidad que se llamen Castro las dos, no tienen conexión ninguna. Iba a comenzar de una manera la presentación, pero no lo voy a... A mí la poesía no me gusta sugerir, simplemente yo explico mi vivencia y luego cada cual que lo intente, que lo interprete, ¿vale? Iba a empezar de una manera, voy a cambiar de la presentación, voy a cambiarla, porque curiosamente ayer mi madre me preguntó si esto era un libro de autoayuda.
pero se llama El cuadro del dolor, y además como madre que es seguramente empezaría a pensar, uy, ¿qué le pasará a mi hijo que está leyendo esta...? No, es un libro de poesía. Y si algo es la segunda cosa más difícil después de escribir un libro de poesía, es presentarlo, ¿no? Porque es difícil de llegar muchas veces a ella, probablemente porque no nos han enseñado, ¿no?, a comprenderla, a leerla. Es difícil, creo que hay un trabajo que hacer todavía. Hombre, profesor de literatura, lo intentáis, lo intentamos, pero creo que habría que trabajarlo un poquito más. Pero sí es cierto que si una chica de 27 años ha sido capaz de crear esta serie de poemas formando un todo coherente, ¿de acuerdo? Narrativo, y hablar de poesía y al mismo tiempo tener todo, ya digo, toda una historia que es coherente, realmente coherente, y con una brillantez artística y formal tan grande, pues uno no puede acobardarse, y creo que merece la pena, ¿no?, el presentarlo, el tener la osadía. El cuadro del dolor, ¿no? El cuadro del dolor presenta una serie de poemas que son, en el fondo, fotogramas. No he podido evitar comenzar a ver una serie de imágenes que unidas formaban hasta cierto punto la historia de una vida o de muchas vidas, ¿no? Y ese dolor, que puede ser físico, que puede ser espiritual, emocional, nos va guiando, ¿no? Aparecen una serie de flashbacks, ¿no? La abuela, sus gafas, el dedal, el abuelo en el campo. Los moratones y las cicatrices son solo marcas. Se ven, se reconocen. La gente es capaz de intuir si aquello o lo otro. Pero el dolor no. El dolor es transparente, casi invisible. ¿Acaso una vibración en el rostro o una súbita contracción del vientre? Por eso hay que nombrarlo, decir mi dolor. Reivindicar su existencia como parte de un compromiso con la salud pública. Porque a menudo ni siquiera los diagnósticos médicos o el amor lo creen. Por eso cada día cruzo las puertas del metro y salgo al campo de batalla. Encaro ese pulso entre la normalidad con prisa y el dolor y yo. Asisto a él como la mujer acude cada día a trabajar, con uñas, con dientes. Este es mi compromiso político. Hacer que corra una suave brisa en los ojos, que se vea lo que golpea dentro. Mi dolor es mi dolor y existe más que yo. Libro leído y ahora me digo, ¿en qué follón me he metido? Creo que voy a hacer una presentación aséptica, académica. Diré que es extremely remarkable, notabilísimo, que una muchachita tan joven haya escrito un libro de poemas con tal maestría y fuerza evocadora. Me mostraré orgulloso de conocerte y, si hay tiempo, leeré un par de poemas, probablemente 2 que no sean muy oscuros, que se entiendan. Es una fórmula perfecta. No voy a contar que tuve que parar a respirar en más de una ocasión para seguir leyendo. Que el dolor está a la vuelta de la esquina. Que hay que ser muy valiente para aceptar, que no resignarse, para aceptar el dolor. Incluso que puede haber amor aunque exista el dolor. Yo estaba sentada en mi sillón, con los ojos cerrados. Construía un sinfín de proyectos para mi futuro. Un naipe sobre otro alzaba mi torre con pulso firme, sin temor. Llamaron a la puerta. Abrí. Al verla no podía creerlo. Entró decidida. Me deslizó la nota. Venía para quedarse. Quise gritarle que se fuera y las palabras se ahogaron en mi garganta. Me miraba sonriente, triunfal. Me tenía clavada al suelo, temblorosa y aterrorizada.
Mi futuro acababa de derrumbarse. Había llegado enfermedad. Y aún sigue aquí. Leo el título en La espera y lo escribe Juan Mole. Desde entonces no duermo 10 minutos seguidos. Durante la noche me despierto. Solo descanso al alba. Por la noche un crujido de la madera me eriza la espalda. Una luz a lo lejos provoca que mi corazón estalle. El toque de ánima y los gatos maullando como bebés hambrientos de sus madres tampoco ayudan. A mis 90 años mi cuerpo no resistirá mucho más. Hace 5 días que te marchaste, pero desde entonces, a las 3 de la madrugada, te me apareces, sentada en nuestra cama, a mi lado. Te espero, mi niña. Llévame contigo donde quiera que estés. Llévame contigo. Mi microrelato se llama The Viking Man. Last Sunday was special. After so long time without seeing him, finally come the day. There he was, as good as ever, big and strong with his beautiful blue eyes. The man I loved the most in this world. We hugged, and I understood that I had to enjoy to the fullest the few days he was going to be with us. I was so happy those days. When I'm with him, I feel peace in my heart. When I'm with him, I feel like a girl again. My dear Viking daddy, I hope I never have to say goodbye to him again. El microrelato se titula Bloodlust. I will never forget first time I saw her. Her furtive eyes, her seductive smile, all the signals indicate danger. It didn't surprise me when she launched over me with her unleashed hunger. We had dinner and I don't mind. I never thought that made me feel so alive. Diríamos dos actividades culturales, pero son algo más. Son actividades emocionales. Hoy el ejemplo creo que ha sido perfecto hoy, ¿no? Son actividades emocionales que nos permiten muchas cosas, ¿no? Intercambiar lecturas, intercambiar emociones, expresarlas, vivirlas, conocernos mejor, con una actividad tan solo aparentemente tan simple como esta. Y yo creo que hay que agradecerle a los compañeros que organizan esto, agradecerle muy especialmente una actividad que se ha asentado en el instituto, que está consolidada y que junto con algunas otras se están convirtiendo un poco en seña de identidad de este instituto. Gracias a todos, gracias a todas por participar, gracias a los compañeros y compañeras míos, porque su presencia es muy numerosa en estos recreos y creo que eso nos tiene que hacer sentir orgullosos. Y también, lógicamente, a todos los que estén. Gracias, esperamos todos, yo creo que los primeros quienes lo han organizado, que hayáis disfrutado de esto, nosotros lo hemos hecho y bueno, esperamos 360 días, porque ya mismo estamos con otra, ¿vale?